Bienvenidos a la materia estadística, unidad 5, distribución de probabilidades. Objetivos de esta unidad. Entender que una variable aleatoria es una cantidad numérica que depende de las condiciones y probabilidades asociadas con un experimento. Entender la diferencia que existe entre una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Una variable aleatoria es aquel valor numérico único para cada uno de los resultados del espacio muestral de un experimento. Se reconoce a la variable como aquella condición que cambiará de valor. Se dice entonces variable aleatoria porque puede tomar un valor que no es elegido por nosotros, sino que tiene una condición de aleatoriedad. Esa variable aleatoria puede ser discreta o continua. La variable aleatoria discreta puede ser cuantitativa. Significa que la variable se puede medir y obtener un valor de la misma. Además, es del tipo aleatoria en su forma de suceder. Por cada uno de esos eventos, se le dice discreta porque va a tomar un número contable de valores. El experimento de lanzar al aire 5 monedas y observar el número de caras visibles permite definir a X como una variable aleatoria discreta. El número de caras observadas, el valor de X entonces puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. La variable aleatoria continua también es cuantitativa. Se puede obtener un valor de ella. También es aleatoria su forma en que ocurre, pero el valor de la variable es incontable. El experimento consiste en medir la longitud del cable telefónico que se fabrica. Se define a X como la variable aleatoria continua con un valor que puede variar desde 20 centímetros a 50 centímetros en forma continua. Hay infinitos valores de X. X puede valer desde 20 centímetros, 20,02, 20,30, etc. El experimento consiste en lanzar al aire 2 monedas y ver el resultado del número de caras que salen. Entonces, ¿qué eventos pueden llegar a suceder? El evento cara a cara ocurre una sola vez. El evento cara seca ocurre 2 veces. El evento seca cara ocurre solo una vez. La probabilidad de cada uno de estos eventos se puede calcular teniendo en cuenta el espacio muestral, denominado S, que tiene 4 eventos posibles. Se define a la variable X como el número de caras que salen sin distinción si es de la moneda 1 o de la moneda 2. Si X vale 0 significa que no sale ninguna cara. La probabilidad del evento sobre el espacio muestral será igual a 1 sobre 4. Si X vale 0 significa que no sale ninguna cara y la probabilidad del evento sobre el espacio muestral será igual a un evento sobre 4 eventos, igual a 0,25. Si X vale 1 significa que sale una cara. La probabilidad de ese evento sobre el espacio muestral será igual a 2 eventos sobre 4 eventos, igual a 0,5 de probabilidad. Si X vale 2 significa que salen 2 caras. La probabilidad de ese evento sobre el espacio muestral será igual a un evento sobre 4, igual a una probabilidad de 0,25. El teorema de probabilidad dice que la suma de las probabilidades de todos los eventos tiene que ser igual a 1, situación que se cumple en este ejemplo. A partir del valor que toma la variable aleatoria, se calcula la probabilidad asignada al valor de la variable aleatoria, para luego armar una tabla denominada distribución de probabilidades. Del experimento de lanzar 2 monedas al mismo tiempo y tomar el número de caras que salen, se obtiene la tabla siguiente. Cuando X vale 0, la probabilidad en X0 es 0,25. Cuando X igual a 1, la probabilidad de X en 1 es 0,5. Cuando X vale 2, la probabilidad de X en 2 es igual a 0,25. La función de probabilidad es una regla que asigna probabilidades a los valores que toma la variable aleatoria. Normalmente la función de probabilidad se expresa como función que va a depender del valor de la variable aleatoria. Por ser una función cuya variable aleatoria es discreta o continua, la función de distribución de probabilidades se puede definir como, en el caso en que la variable aleatoria es discreta, como la sumatoria de las distintas probabilidades según el valor que tome la variable discreta, y en el caso en que la variable aleatoria es continua, como la integral continua según el valor que tome la variable continua. En el ejemplo siguiente se presenta una tabla de distribución de probabilidades. En la columna izquierda se asigna a la variable aleatoria determinados valores, 1, 2, 3, 4. En la columna derecha de la tabla se asigna a la función de distribución de probabilidad
un determinado valor de probabilidad. La variable aleatoria vale 1, la probabilidad es 0,1. Un evento dividido 10. Si la variable aleatoria vale 2, la probabilidad es 0,2. 2 dividido 10. Si la variable aleatoria vale 3, la probabilidad es de 0,3. 3 eventos dividido 10. Y si vale 4, la probabilidad es de 0,4. 4 dividido 10. El espacio muestral es 10 eventos. Cuando la variable aleatoria es 1, la cantidad de eventos es 1. Cuando vale 2, la cantidad de eventos es 2. Cuando vale 3, la cantidad de eventos es 3. Y cuando vale 4, la cantidad de eventos es 4. La representación gráfica de la distribución de probabilidad es un gráfico de la función de probabilidad, donde P de X varía según el valor que toma la variable, y su valor depende de los valores que tome la variable aleatoria. La distribución de probabilidad tiene sentido cuando se utiliza para representar a la población. A partir de los datos obtenidos de cada muestra, se obtiene una distribución de probabilidades de cada muestra con su propio desvío estándar y media. Todas las medidas y desvío estándar de cada muestra permiten calcular la media y desvío estándar de la población. La función de probabilidad del ejemplo propuesto antes se denomina P de X y es igual a X sobre 10. Con esta definición de la función de probabilidad se arma la tabla de distribución de probabilidades donde cada valor de X tendrá una probabilidad de que suceda ese evento. Se puede representar gráficamente la función de probabilidad como también poder calcular la media aritmética o el promedio de esa distribución de probabilidades y el desvío. Para el ejemplo, la media es igual a 3 y coincide con el valor de la variable aleatoria 3, mientras que el desvío es 1, o sea, los datos están alejados de la media aritmética en 1 respecto al resto de los valores de la variable. El siguiente experimento consiste en lanzar una moneda 3 veces y tomar como variable aleatoria discreta el número de caras que se obtiene al lanzar 3 veces la moneda. El diagrama de árbol de la derecha permite observar que con el primer lanzamiento solo se obtienen 2 posibles resultados, cara y seca. En el segundo lanzamiento se obtienen otras 2 posibles alternativas, cara o seca, que se van a repetir también en el tercer lanzamiento. El diagrama de árbol completo muestra que un solo evento va a ocurrir con 3 caras. Entonces, hay 8 posibles resultados considerando el orden de lanzamiento, o sea, cómo salen las monedas. Si X es la variable aleatoria y esta es el número de caras que salen, los posibles valores que X serán 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras. Se define entonces la función de probabilidad de tal forma que si X vale 0, la probabilidad de obtener 0 caras va a ser igual a P de 0 igual a un solo evento de los 8 posibles. La probabilidad va a ser de 0,125. Cuando X vale 1, o sea, cuando la variable aleatoria vale 1, esto quiere decir cuando sale una sola cara, la probabilidad de obtener una sola cara va a ser P de 1, igual a 3 dividido 8, porque hay 3 eventos de los 8 posibles. Lo mismo sucede con la probabilidad de obtener 2 caras. Finalmente, cuando X vale 3, esto es, obtener 3 caras, la probabilidad de obtener 3 caras cuando la variable aleatoria vale 3 es 1 sobre 8, porque hay un solo evento. La tabla de distribución de probabilidades muestra los valores de la variable aleatoria y los distintos valores que va a tomar la probabilidad de que suceda en cada uno de los eventos. La tabla de distribución de probabilidades permite graficar la función de probabilidad, gráfico de la derecha, donde P de X varía en función de la variable aleatoria. A partir de aquí se calcula la media aritmética o el promedio y la varianza, resultando ser que la media es 1,5 y el desvío estándar es de 0,85. Los valores que toma la variable aleatoria están todos muy justos respecto al valor de la media aritmética, de allí que el valor del desvío estándar sea menor a 1.